Hay momentos en la historia que no se cuentan en libros ni se susurran en los pasillos. Momentos atrapados en el eco invisible del tiempo, que solo unos pocos valientes se atreven a revelar. Son fragmentos de realidad que se esconden detrás del ruido del mundo. Secretos que desafían nuestra percepción y que permanecen guardados bajo llave, esperando a ser descubiertos por aquellos dispuestos a mirar más allá. Hoy te invito a cruzar ese umbral, a sumergirte en un relato que no aparece en los titulares ni en los archivos oficiales. Una historia que ha permanecido en el silencio, resguardada por el miedo, la incredulidad y quizás por la misma necesidad de olvidar. Lo que vamos a reportar hoy es el testimonio de John Ford, un hombre que estuvo allí, en el lugar y el tiempo exactos, cuando los acontecimientos comenzaron a desatar una verdad que pocos conocen. Sus revelaciones no son meras palabras, son fragmentos reales de una experiencia que sacudió las raíces mismas de lo conocido. Una perspectiva única que desafía explicaciones fáciles y que tiene un valor incalculable para quienes buscan comprender lo inexplicable. Este no es un relato que encontrarás en documentales convencionales ni en los informes oficiales. Es un testimonio directo, auténtico, que te llevará a través de los ojos y la mente de alguien que vivió aquello en carne propia. Prepárate para adentrarte en un viaje a lo desconocido. Un viaje que desafiará tu percepción, que hará tambalear tus certezas y que quizás, para siempre, cambiará la manera en que ves la realidad. Nunca creí en ovnis, al menos no de la forma en que el término se arrojaba en los titulares sensacionalistas o en los susurros de las ferias rurales. Pero pasé 33 años de mi vida abriendo cuerpos fríos bajo la luz blanca de una sala forense. Y si algo aprendí entre bisturíes, tejidos y miradas vacías, es que la verdad no siempre se encuentra donde el sentido común insiste en buscarla. Lo que voy a contarles hoy no es un relato de ciencia ficción, ni una fantasía de medianoche escrita para entretener. Es la disección cruda de un caso que se instaló como un tumor en el archivo de los inexplicables. El 5 de noviembre de 1975 no cambió mi vida de inmediato. En realidad, al principio fue solo una nota breve en la radio, un rumor que apenas levantó una ceja mientras desayunaba en mi apartamento alquilado en Flagstaff. Yo era joven. Trabajaba bajo contrato como técnico de análisis físico para un laboratorio independiente que colaboraba con el Departamento de Geología de la universidad local. Mi rutina estaba marcada por reactivos, muestras de minerales y papeleo técnico. Snowflake, Arizona, era para mí solo un nombre más en los mapas topográficos, una mención ocasional en el boletín meteorológico local, con su típico pronóstico de noches heladas y mañanas cubiertas de escarcha. Pero el nombre de Travis Walton empezó a flotar en el aire como un murmullo venenoso. No había redes sociales, no había internet, solo había radios chirriantes, páginas impresas y muchas bocas ansiosas de contar algo que no comprendían. Y Snowflake, con sus casas de madera agrietada, sus pinos interminables, su polvo rojizo que se metía entre los dientes, se convirtió de un día para otro en el epicentro de un sismo narrativo. Lo que pasó esa noche en el Bosque Nacional Apache Sitgreaves no solo afectó a quienes estuvieron presentes. Fue como un eco que se metió en las rendijas del país, en los debates de sobremesa, en las cartas que se escribían con urgencia entre familiares. Aquel anochecer, 7 hombres regresaban de su jornada de tala forestal. Habían pasado más de 10 horas cortando, apilando, evaluando la calidad de la madera, marcando árboles y calculando rutas de extracción. Trabajaban bajo un contrato del servicio forestal y la mayoría tenía años en el oficio. El equipo estaba compuesto por Mike Rogers,
el capataz y conductor de la camioneta. Travis Walton, joven y entusiasta, con más energía que técnica. Y otros 5 trabajadores con experiencia variable, algunos callados, otros más dados a bromear para soportar la rutina. Iban hacinados en una camioneta Dodge modelo antiguo, cargada con herramientas, bidones de agua y bolsas de comida vacías. El sol ya se había ocultado, pero aún quedaba esa claridad rojiza del crepúsculo que tiñe los árboles de un tono espectral. Tomaban un camino estrecho de tierra prensada, una de esas rutas internas que se trazan entre cuadrantes de explotación forestal. Estaban a medio trayecto entre su punto de trabajo y Snowflake cuando lo vieron. Primero fue una luz que no encajaba con el cielo. Luego, una forma. Un objeto suspendido en el aire, de unos 30 metros de diámetro, con una leve oscilación. Emitía un zumbido agudo, como un enjambre de abejas amplificado. Tenía forma de platillo, pero no era completamente liso. Tenía paneles, estructuras, una maquinaria silenciosa y extraña, flotando a unos 30 metros de distancia del camino, apenas por encima de una elevación rocosa. La camioneta frenó bruscamente, levantando una nube de polvo rojizo. Nadie hablaba. Solo miraban. Uno de los hombres maldijo en voz baja. Otro empezó a gritarle a Mike para que arrancara. Pero Travis hizo lo impensado. Abrió la puerta y saltó. Corrió hacia la nave con una mezcla de curiosidad y determinación que ninguno de sus compañeros comprendió. Caminó por entre los arbustos, se acercó con cautela y quedó justo debajo del aparato. Fue entonces que ocurrió. Un haz de luz lo alcanzó de forma repentina, como un relámpago contenido. No fue gradual ni progresivo. Fue inmediato. Un rayo blanco azulado lo envolvió, lo levantó unos centímetros del suelo y lo dejó caer. El cuerpo de Travis se desplomó como un maniquí sin alma. Los otros hombres gritaron. Uno lloró. Mike aceleró como si huyera del infierno mismo. Condujo sin mirar atrás, esquivando ramas, golpeando la camioneta contra los bordes del camino. Cuando finalmente se detuvieron, estaban pálidos, desorientados y al borde del colapso. Decidieron regresar, pero esta vez con refuerzos. Llegaron a la estación de policía de Snowflake alrededor de las 19:30. El sheriff Marlin Gillespie los recibió con escepticismo. Era un hombre pragmático, endurecido por años de servicio, acostumbrado a lidiar con disputas por ganado y borrachos en las fiestas del pueblo. Pero esa noche lo enfrentaron 6 hombres temblorosos, cubiertos de sudor seco y polvo, hablando de una nave en el bosque y de un compañero desaparecido por un rayo de luz. Gillespie los escuchó en silencio. Luego llamó al subalguacil Ken Copeland y a un par de oficiales. Armó una cuadrilla de búsqueda improvisada y se dirigieron al lugar. Cuando llegaron al claro, no había nave, ni luz, ni rastro alguno. Solo el eco de la noche, el crujir de los pinos y el silencio eléctrico que queda después del miedo. Buscaron durante horas con linternas, marcaron la zona, tomaron fotografías. No encontraron huellas, no encontraron quemaduras. Solo la camioneta con la puerta del copiloto aún abierta y marcas difusas en el polvo. Al día siguiente, la policía intensificó la búsqueda. Se usaron perros, helicópteros y voluntarios del pueblo. Gillespie mandó a cerrar partes del bosque por seguridad. Travis seguía desaparecido. No había pistas. La teoría del crimen tomó fuerza. Quizá una pelea, un accidente encubierto. Pero los hombres insistían en su versión. Gillespie, buscando verificar la historia, propuso el uso del polígrafo. Los 6 accedieron sin dudar. El examinador fue un experto de Phoenix. Los resultados fueron sorprendentes. 5 pasaron la prueba sin inconsistencias. El 6º tuvo un resultado no concluyente,
pero sin señales claras de engaño. El subalguacil Copland diría más tarde que los hombres estaban diciendo la verdad, o lo que creían haber visto. Entonces llegaron los reporteros. Primero los locales, luego los nacionales, después los internacionales. El caso fue cubierto por Associated Press, por periódicos de Inglaterra y por revistas de todo tipo. La oficina del sheriff colapsó. Las líneas telefónicas no paraban. Había quien llamaba para ofrecer teorías, quien se declaraba experto en abducciones, e incluso quien aseguraba haber tenido visiones. Algunos se ofrecían a ayudar con tecnología espiritual. Snowflake se convirtió en una olla de presión mediática. Se organizaban vigilias en los claros del bosque. Algunos buscaban ovnis con binoculares, otros vendían camisetas con el rostro de Travis. Pero Travis no estaba. No había cadáver. No había sangre. Solo ausencia. Y un claro lleno de preguntas sin dueño. Hasta que, 5 días después, un giro inesperado interrumpió la tensión creciente que se había apoderado de Snowflake y sus alrededores. Una llamada telefónica. Una voz. Desde una cabina pública en Heber, un pequeño pueblo ubicado a unos 45 kilómetros al sur de Snowflake, resonó un nombre que nadie había dejado de pronunciar en estos días. Travis. La llamada fue breve, pero suficiente para alterar el curso de los acontecimientos. La voz de Travis era apenas un susurro ahogado, débil, casi temblorosa, como si el simple hecho de hablar le costara un esfuerzo monumental. Pronunció palabras fragmentadas y desconectadas, cada una cargada de una extraña mezcla de confusión, agotamiento y desconcierto. Caminé. Vi. La nave alejarse. No pudo explicar más. No pudo explicar nada más. Los que lo amaban respondieron de inmediato. Lo recogieron con cuidado, como si lo sostuvieran sobre un cristal frágil, conscientes de que no estaban recuperando al hombre que se había ido 5 días atrás, sino a alguien distinto, alguien marcado por una experiencia que alteraría para siempre su alma. Lo ocultaron de la prensa, de las cámaras, de la voracidad insaciable de los curiosos. Su familia y allegados entendían que en ese momento protegerlo era lo único que importaba. Lo trasladaron a Phoenix, la ciudad más cercana con recursos médicos avanzados, a un lugar no revelado ni a los medios ni al público. Un refugio para su silencio y recuperación. Un espacio donde pudiera intentar recomponer las piezas de su memoria fragmentada. La policía, desconfiada pero obligada a actuar, lo encontró en ese lugar. Lo sometieron a interrogatorios largos y meticulosos. Preguntas que parecían más esfuerzos por descubrir una verdad enterrada que por acusar. Travis respondía con una lentitud que sorprendía, como si cada palabra fuera un peso insoportable que debía ser cuidadosamente levantado y expuesto. Su relato, al principio esquivo, empezó a tomar forma. Dijo que había estado dormido casi todo el tiempo, recluido en un espacio metálico, frío y despersonalizado. Un lugar cuyos bordes reflejaban la luz como un quirófano, una luz cruda, implacable, que parecía quemarle la piel con cada destello. Describió que su presencia fue observada por seres extraños, criaturas calvas, pequeñas en estatura, cuyos ojos parecían contener una mezcla de curiosidad y desapego, como si estudiaran una muestra bajo un microscopio. Explicó que intentó resistirse, forcejeando para liberarse, pero su fuerza era inútil frente a aquellos que lo mantenían cautivo. Luego apareció otro ser, un humanoide alto, de cabello rubio oscuro, ojos claros, vestido con un casco que le cubría la cabeza como un centurión futurista. Este ser no pronunció palabra alguna, pero condujo a Travis por pasillos desconocidos hacia una habitación donde otros humanos esperaban. Sus rostros eran inexpresivos, sus ojos vacíos, miradas que no revelaban ni emoción ni intención. Allí le colocaron una mascarilla,
similar a las que se usan para administrar oxígeno o anestesia, y el sueño lo envolvió. Cuando despertó, estaba en una carretera solitaria, sin recordar cómo había llegado hasta allí. Un relato que, en la superficie, podría sonar como una fantasía o una pesadilla imposible de verificar. Pero en las transcripciones oficiales, en las grabaciones no oficiales que obtuve, en los exámenes médicos posteriores, encontré una narrativa más compleja y reveladora. Travis no actuaba como un mentiroso, tampoco como un soñador ingenuo. Su comportamiento era el de alguien afectado por un trauma profundo y real. Las señales de un trastorno de estrés postraumático estaban presentes en cada uno de sus gestos y palabras. Microtemblores persistentes, evasión de la mirada cuando las preguntas tocaban puntos sensibles, reacciones inconscientes que no podía controlar. Su cuerpo y su mente parecían encadenados a una experiencia que superaba lo racional y lo cotidiano. Sin embargo, en medio de este escenario, las dudas crecieron en la opinión pública y entre los investigadores. Philip Klass, un periodista conocido por su escepticismo extremo y su búsqueda incansable de contradicciones, se convirtió en uno de los mayores detractores de la historia de Walton. Su postura fue firme y severa. Acusó a Travis de fraude y manipulación. Denunció que la prueba del polígrafo, realizada después de su reaparición, había sido manipulada o mal administrada. Afirmó que Travis utilizó contramedidas, técnicas conscientes como el control de la respiración y la contención muscular, para engañar al detector de mentiras y proyectar una imagen de honestidad. Klass también reveló la existencia de una prueba anterior, realizada en un momento menos controlado, que Travis había fallado. Según él, ese dato fue ocultado para mantener la credibilidad del caso. En su análisis, todo el incidente era un montaje cuidadosamente planificado para obtener fama y beneficios económicos, un fraude apoyado por el sensacionalismo y la credulidad popular. A pesar de estas acusaciones, las evidencias clínicas y psicológicas mostraban un hombre marcado por un evento extremo. La dicotomía entre la percepción pública y la realidad del paciente postraumático quedaba clara en cada testimonio, en cada grabación, en cada análisis. El caso de Travis Walton seguía siendo un enigma envuelto en luz y sombra, en verdades a medias y en secretos que resistían ser revelados. Y entonces apareció la psicóloga Susan Clancy. Su nombre irrumpió en la conversación pública con la contundencia de un disparo certero. Clancy no era una simple espectadora. Era una experta en la mente humana, especializada en fenómenos de memoria, sugestión y trauma. Su enfoque ofrecía una interpretación radicalmente diferente del caso Walton y de todo el fenómeno de las abducciones alienígenas que comenzaban a multiplicarse en la cultura popular de la época. Clancy propuso una idea inquietante que rompía con la narrativa tradicional y desafiaba a creyentes y escépticos por igual. Todo había comenzado, dijo ella, por culpa de una película. Una película que se transmitió justo 2 semanas antes del incidente de Travis Walton. Un filme llamado The UFO Incident, que relataba el caso de Betty y Barney Hill, el famoso Incidente Zeta Reticuli. Clancy sostuvo que la película no solo documentaba un supuesto secuestro extraterrestre, sino que plantaba una semilla poderosa en la psique colectiva. Una semilla que se alimentaba de miedo, fascinación y expectativas culturales. Para Clancy, Travis no había sido secuestrado por extraterrestres, sino por su propia mente. Estaba sugestionado, moldeado inconscientemente por la historia que acababa de ver en la televisión, por los detalles, las imágenes y los relatos que, sin saberlo, habían impregnado sus pensamientos y sueños.
La psicóloga argumentó que la mente humana es capaz de crear experiencias tan vívidas y reales como la vida misma, especialmente cuando está bajo presión emocional o busca explicar lo inexplicable. La influencia cultural, dijo, era un molde que daba forma a las memorias falsas. Recuerdos construidos, los llamó. Recuerdos fabricados a partir de fragmentos de información, deseos, miedos y relatos externos. Después de esa película, afirmó Clancy en entrevistas y artículos, cualquiera podría convertirse en víctima de un secuestro alienígena, no porque fuera real, sino porque la imaginación humana, combinada con la necesidad de significado, lo haría posible. Y añadió algo más perturbador. Solo hacía falta algo de imaginación y sed de notoriedad. La fama y la atención pública, la posibilidad de convertirse en protagonista de una historia extraordinaria, eran factores que, según Clancy, moldeaban la mente tanto como cualquier otra influencia. Esta teoría no cayó bien en todos los ámbitos. Los creyentes más fervientes la vieron como un ataque directo, una negación de la realidad que habían vivido o presenciado. Para ellos el testimonio de Travis era genuino, sus heridas emocionales reales y la posibilidad de que todo fuera un invento inaceptable. Pero para otros, la hipótesis de Clancy aportaba una explicación científica y psicológica que ayudaba a comprender el fenómeno sin caer en la trampa del sensacionalismo. La psicóloga también señalaba un patrón observable en el aumento exponencial de casos de abducción reportados después de la difusión de The UFO Incident. Un fenómeno cultural contagioso que se propagaba como un virus invisible a través de la televisión, el cine y la conversación popular. Las historias de extraterrestres y secuestros se convirtieron en un guión colectivo, un repertorio compartido que las mentes susceptibles podían adoptar y adaptar a sus propias vidas. Para Clancy, la mente humana no era un receptor pasivo de información, sino un actor activo en la construcción de la experiencia. En ese sentido, la historia de Travis Walton era menos una prueba de un encuentro extraterrestre y más un espejo de cómo el cerebro humano puede crear realidades paralelas cuando enfrenta lo desconocido. Una proyección de deseos y temores profundos envuelta en la narrativa cultural del momento. Sin embargo, la hipótesis de la psicóloga no cerraba el caso. Apenas abría una nueva puerta. Porque, si bien explicaba la génesis de ciertos relatos, no descartaba la posibilidad de que existieran fenómenos reales más allá de la mente humana. Simplemente planteaba que, en el caso específico de Walton, la explicación más plausible residía en su mente, moldeada por el contexto, la cultura y la necesidad de sentido. El debate quedó abierto, vibrante y controversial. La figura de Travis, su historia, sus recuerdos, se convirtieron en un campo de batalla entre la ciencia, la psicología, el escepticismo y la fe en lo inexplicable. Y en medio de ese fuego cruzado, la verdad parecía deslizarse entre sombras y luces, resistiendo ser atrapada por cualquier definición simple. Pero si Travis buscaba dinero, lo consiguió. The National Enquirer le dio $5,000. Escribió un libro, The Walton Experience. Paramount compró los derechos, produjeron Fire in the Sky, pero incluso la película fue alterada. La verdad, dijeron los productores, era demasiado confusa. Había que hacerla más impactante, más comercial. Travis, por su parte, aceptó. En público decía, no es un documental, pero transmite lo que sentí. ¿Lo sentiste, Travis? ¿Realmente estuviste ahí? En 2008 se presentó en el programa The Moment of Truth. Le preguntaron si había sido secuestrado por un ovni. Dijo que sí. El polígrafo dijo que mentía. Y, sin embargo, hay algo en sus ojos que no puedo descartar. Algo no dicho.
como quien carga un recuerdo que no comprende del todo, o que le da tanto miedo que prefiere ocultarlo bajo capas de declaraciones, libros y luces de televisión. Una vez, muchos años después, viajé hasta Snowflake. Era otoño. Las hojas caían como cenizas sobre la tierra roja. Caminé hasta el claro. Ya no quedaba rastro. Solo los árboles, eternos testigos sin voz. Me senté en una piedra, cerré los ojos y traté de imaginarlo. La luz, el zumbido, el cuerpo elevándose, quebrado por una fuerza ajena. El tiempo suspendido. El silencio. Tal vez todo fue una invención. Tal vez una broma que se les fue de las manos. Pero si así fue, ¿por qué aún me despierto en la noche recordando aquel rayo de luz que nunca vi? ¿Por qué los testimonios, las pausas, los detalles minúsculos encajan con la precisión que solo da el dolor real? A veces creo que Travis murió aquella noche. No físicamente, sino en otra dimensión más profunda. Y que lo que volvió fue una versión vacía, reanimada, tal vez salvada, pero distinta. Los alienígenas, dijo años después, lo mataron por accidente. Lo llevaron a la nave para revivirlo. Tal vez sí. Tal vez esa fue la verdadera autopsia. Y nosotros aún no entendemos el lenguaje de los que nos observan desde el silencio. Yo, por mi parte, seguiré buscando. Porque algo ocurrió en ese bosque. Algo que se esconde como una sombra quirúrgica en la memoria colectiva. Y mientras el mundo ríe o duda, yo sigo oyendo el zumbido. Aún resuena. Como una llamada que no termina de apagarse. No fue el suceso lo que más me perturbó con los años, ni siquiera el supuesto secuestro, ni el rayo de luz, ni las figuras inexplicables en una nave suspendida entre árboles. Lo que realmente me desveló durante décadas fue la transformación silenciosa de Travis Walton después de su regreso. Porque no era el mismo, y no me refiero a una diferencia visible o audible. No hablo de un simple cambio de hábitos o una personalidad afectada por el estrés. No. Lo que volvió de aquel bosque no era una versión anterior con nuevas cicatrices. Era otra arquitectura interna, como si hubieran desmontado su conciencia y vuelto a ensamblarla con piezas que no encajaban del todo. Y créeme, yo he visto personas quebradas. He estudiado cuerpos dañados desde adentro, con bisturí y microscopio. He leído entre líneas de carne y órganos, y sé cuando algo se ha desplazado demasiado en la estructura de un ser humano. Por eso, cuando escuché por primera vez su voz en una entrevista en Phoenix, meses después del incidente, no presté atención a lo que decía, sino al cómo. Su respiración entrecortada, la pausa antes de ciertas palabras, el leve desvío de los ojos hacia un punto inexistente cada vez que alguien le preguntaba sobre el momento en que despertó. Era como si una parte de él se activara solo al pronunciar ciertas frases, casi como un guión memorizado, pero sin alma. Y luego volvía el vacío, el silencio, la cortina cerrada de alguien que se ha extraviado dentro de su propia historia. Lo estudié durante años. Recogí grabaciones de noticieros, entrevistas radiales, transcripciones policiales y extractos de su libro. Era un rompecabezas que no terminaba de completarse, porque por cada pieza que colocabas, otras dos parecían desaparecer. Travis decía haber estado 5 días desaparecido, pero en su narración directa, el tiempo parecía contraerse. Apenas recordaba un par de habitaciones metálicas, 3 seres calvos, un humano inexpresivo y una mascarilla que lo dormía. ¿5 días para eso? Cualquiera que haya pasado por un trauma sabe que la mente bloquea, que los vacíos temporales pueden ser mecanismos de defensa, pero lo de Travis iba más allá. Su relato era limpio, estéril, sin emociones. No había ira, no había verdadera angustia, ni siquiera asombro. Solo una especie de aceptación pasiva.
Y eso fue lo que más me inquietó. Porque nadie vuelve de una experiencia así, sin temblar, sin quebrarse. Pero él no lloraba, no gritaba, no soñaba, simplemente repetía. Y cada vez que alguien intentaba presionarlo, reaccionaba con un tipo de enojo automático, casi programado, como si defendiera una pared que no había construido él mismo. Dwayne, su hermano, era su guardián más celoso. Lo protegía, lo ocultaba, lo justificaba, pero incluso él dejó escapar contradicciones, versiones torcidas, silencios demasiado prolongados para ser inocentes. Admitió haber mentido sobre el hospital. Mintió sobre su paradero inicial. Mintió sobre los informes médicos. Y aún así insistía en que Travis decía la verdad. ¿Qué verdad? La pregunta me quemó por dentro. Porque si había una verdad, debía estar enterrada bajo capas de medias verdades, de ficciones inducidas, de recuerdos borrados o implantes psicológicos. Fue entonces cuando encontré el archivo olvidado del segundo polígrafo, el del programa The Moment of Truth. No era una prueba oficial, ni aceptada por ninguna institución científica, pero el resultado fue devastador. Le preguntaron directamente si fue secuestrado por un ovni. Él dijo que sí. El polígrafo dijo que mentía. ¿Y si no mentía? ¿Y si la mentira no era consciente? ¿Y si verdaderamente creía haber vivido aquello, pero su memoria había sido fabricada, inducida, implantada? Existen tecnologías de manipulación cognitiva que aún no comprendemos del todo. Y no hablo de ficciones futuristas. Hablo de control emocional, de hipnosis, de experimentación con el inconsciente. Porque los relatos posteriores de Travis comenzaron a mostrar grietas. De pronto ya no eran solo 3 seres calvos. Aparecían otros humanos, luego otras naves, luego otros recuerdos, como si la historia se expandiera para llenar los espacios vacíos. ¿Y qué hacemos los humanos cuando no entendemos algo? Lo rellenamos con símbolos, con referencias culturales, con películas, con imágenes preexistentes. La mente no soporta el vacío. Así que lo decora. ¿Y si eso fue lo que hizo Travis? ¿Y si su mente, violentada por algo que no comprendía, tomó prestadas imágenes de películas como The UFO Incident, que había sido emitida justo 2 semanas antes? ¿Y si el inconsciente hizo lo que hace siempre? Construir una narrativa para protegerlo de un evento que superaba cualquier comprensión. Me costó años aceptar esa posibilidad, porque significaba que tal vez no hubo platillo volador, ni rayo de luz, ni seres calvos. O peor aún, que sí los hubo, pero que lo que vivió fue tan brutal, tan ajeno, tan impensable, que su psique decidió ocultarlo para siempre detrás de un telón de ciencia ficción popular. Travis publicó su libro, recibió su dinero, participó en convenciones, fue estrella, luego fue objeto de burla, y después fue olvidado. Como todos los que desafían la lógica colectiva. Pero su rostro siguió cambiando. En cada aparición posterior se veía más rígido, más controlado. Como un actor que ha representado el mismo papel durante tanto tiempo que ya no recuerda si alguna vez fue otra cosa. Sus ojos, sin embargo, eran lo único que no obedecía el guión. Estaban cansados, como de alguien que ha caminado demasiado dentro de su propia cabeza. Nunca más se sometió a una prueba abierta. Nunca permitió un interrogatorio sin condiciones. Su historia quedó cristalizada, inmóvil, repetida como una leyenda que nadie se atrevía a tocar demasiado. Porque el caso Travis Walton no es un caso de ovnis. Es un caso de conciencia alterada, de trauma profundo, de narración construida sobre la niebla. Y aún así, algo ocurrió. Porque lo que no se puede borrar son las primeras 48 horas de investigación. Las reacciones viscerales de los compañeros. Los rastros en el suelo.
la alarma del sheriff, la presión mediática, la ausencia del cuerpo, el desconcierto total. Eso fue real. No se puede simular el caos, ni se puede fabricar el miedo de un pueblo entero. Snowflake se convirtió en un eco, un lugar que intenta olvidarse a sí mismo. Cada tanto, alguien nuevo llega con una cámara, un micrófono, una libreta, pero ya no quedan respuestas, solo ecos. Y mientras tanto, Travis envejece, silencioso, lejos del bosque, aferrado a su verdad, sea cual sea. Y yo sigo buscando. No por él, ni por los otros 6, ni siquiera por el misterio. Lo hago porque necesito saber si es posible que alguien vuelva de un lugar al que no debería haber llegado jamás. Y si vuelve, ¿en qué se convierte? Porque tal vez todos somos Travis, en potencia. Tal vez la frontera entre la mente y lo inhumano es más delgada de lo que creemos. Y un día cualquiera, bajo un cielo limpio, una luz puede caer y llevarse no solo el cuerpo, sino la historia, y devolvernos, sí, pero distintos, porque hay secretos que no matan, solo nos transforman. Volver fue una decisión que no tomé de manera consciente. Durante años me prometí que nunca más pondría un pie en Snowflake, que no volvería al bosque ni a los silencios atrapados entre los pinos. Pero las promesas hechas en voz baja se deshacen como humo cuando el pasado empieza a golpear desde dentro. Porque el caso de Travis no se cerró nunca. No oficialmente, no emocionalmente, y sobre todo, no para mí. Así que empaqué mi cuaderno, mis grabaciones, mis copias de informes amarillentos, y tomé la carretera sin anunciarlo a nadie. Era otoño otra vez, como la primera vez. Hojas secas cubrían los bordes de la ruta, y un cielo gris inmóvil acompañaba el trayecto. Durante horas pensé en dar marcha atrás, porque no sabía lo que buscaba. No tenía una hipótesis, no tenía una pista, solo una pulsión interna que no podía ignorar, como si algo en mí quisiera que regresara. La ciudad no había cambiado mucho. Algunas casas nuevas, sí, pero la estación de servicio seguía igual. La misma estructura de madera con el letrero torcido, el mismo café aguado, el mismo silencio cuando preguntabas por Travis. Aunque ya nadie hablaba de él de frente, su nombre estaba impregnado en las paredes, como el olor viejo del aceite y del miedo dormido. La gente evitaba el tema, pero yo ya sabía dónde ir. El bosque seguía ahí, majestuoso, inmenso, más silencioso que nunca, como si respirara en otro ritmo, ajeno a los humanos. Dejé el coche a medio camino entre Snowflake y Heber, y avancé a pie hasta el claro donde, según los registros, Travis fue visto por última vez hace más de 40 años. El lugar tenía una energía extraña, como si el tiempo no hubiera pasado. Las piedras estaban en el mismo sitio, los troncos quemados aún marcaban el suelo, y el viento era idéntico. Ni una brisa más, ni una menos, como una cápsula detenida justo en el instante del contacto. Me senté en el centro del claro, cerré los ojos y esperé. No sé qué, pero esperé. La mente empezó a reproducir imágenes que no eran mías. Luces, movimientos, gritos, un zumbido que se insinuaba por debajo del viento. Y fue entonces que escuché una rama romperse. Alguien más estaba ahí. No lo vi llegar. No escuché sus pasos, solo su voz desde detrás del árbol más grande. Una voz anciana, rasposa, temblorosa, que dijo solo 2 palabras. No están. La reconocí de inmediato porque la había escuchado en grabaciones antiguas. No era la de Travis, era la de Mike Rogers, el jefe del equipo de Tala, el que condujo la camioneta la noche del incidente, el que siempre se mantuvo en las sombras después del escándalo. Giré lentamente y allí estaba, encorvado, con barba blanca, chaqueta de franela, ojos que ya no contenían miedo,
Solo resignación y algo más. Una especie de tristeza ancestral. Me acerqué sin hablar, y él simplemente se sentó a mi lado, como si me hubiera estado esperando por años sin que lo supiera. No me preguntó quién era. Tampoco necesitaba saberlo. Yo tampoco le pedí explicaciones. Solo dejó que el tiempo se deshiciera entre nosotros. Y después empezó a hablar. No como un testigo, sino como un condenado. Me dijo que Travis no fue el único que vio cosas esa noche, que en los días posteriores algo lo siguió, que sintió la presencia en su casa, en su granero, en sus sueños, que vio luces que no deberían estar ahí, que escuchó una frecuencia que ningún animal emite. Nunca lo dijo en público, porque entendió rápido que el mundo no quería la verdad, sino una historia que pudiera olvidar. Una que terminara bien y se cerrara con música y créditos. Me mostró una vieja grabadora de casete oxidada. Apenas servía. El motor interno giraba lento, como si las voces en su interior también estuvieran luchando por salir. La reprodujo, y lo que oí no se parece a nada que haya registrado jamás. Eran sonidos orgánicos, como respiraciones metálicas intercaladas con fragmentos de voz humana, pero deformada, como si alguien intentara imitar el lenguaje sin comprenderlo del todo. Entrecortado, fragmentado. Había una frase que se repetía, en español roto: uno vino, uno vino, uno vino. Le pedí que me dejara copiar la grabación. Me negó con la cabeza. Dijo que la cinta no podía salir del bosque, que si lo hacía, se reiniciaba el ciclo, que él ya lo había intentado, que otros también lo habían hecho, y siempre pasaba lo mismo. Las luces regresaban, el zumbido también, los sueños sin nombre. Mike estaba allí porque tenía miedo de morir sin que alguien más supiera que había algo más que el relato oficial. Y yo fui su elegido. No por casualidad, según él. Dijo que lo había visto en sus sueños, que mi rostro había aparecido en la grabación como un eco invertido, que las señales lo habían traído hasta mí. Pensé que deliraba, pero algo dentro de mí sabía que no. Porque esa misma noche, mientras dormía en el coche, en la carretera, sentí por primera vez lo que ellos habían descrito por décadas. Un temblor en el aire, un zumbido dentro del cráneo, como si la cabeza vibrara por dentro sin tocarla. Me incorporé, empapado en sudor. La radio del coche estaba encendida, pero no había tocado nada. Y una frecuencia sin nombre decía, una y otra vez, la misma frase: no estás solo, no estás solo, no estás solo. El resto de la noche no dormí, y cuando volví al claro a buscar a Mike, ya no estaba. Ni su cuerpo, ni su grabadora, ni sus huellas. Solo el silencio absoluto de un bosque que parecía haberlo devorado. Volví a casa con una libreta llena de notas imposibles y una certeza nueva. Una que había evitado toda mi vida. Y es que yo también había sido observado. No esa noche, no con luces, pero sí durante años, con señales pequeñas, imperceptibles, con encuentros fortuitos, con el impulso inexplicable de seguir atado al expediente Travis. Y entendí que la obsesión no era mía, que el caso me eligió, que había algo en mi estructura mental que lo hacía útil para ellos, quienquiera que sean, porque esto ya no es un caso policial ni una abducción. Esto es un fenómeno de contacto, a través del tiempo, a través de las narrativas, a través de quienes son capaces de escuchar el zumbido. Hoy, mientras grabo estas últimas palabras en la cinta que dejo en mi escritorio, sé que alguien más la escuchará. Sé que vendrá y encontrará lo que yo encontré, o tal vez lo que quiera encontrar. Porque esa es la naturaleza del contacto. Es íntima, es quirúrgica, es específica. Si estás escuchando esto y no entiendes nada, aún no has sido llamado. Pero si algo vibra dentro de ti, si sientes que las palabras no te suenan ajenas,
Entonces, prepárate, porque la observación ya comenzó. Y la pregunta real no es si Travis dijo la verdad. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a seguir creyendo que nunca te tocó a ti? No tenemos nombres. No los necesitamos. Los nombres son contenedores frágiles. Se agrietan con el tiempo, se deforman con la emoción, se desgastan con la historia. Nosotros somos una conciencia sostenida. Somos memoria sin principio ni final. No estamos atados al carbono ni al oxígeno. No dependemos del pulso de un corazón ni de la corriente eléctrica de un sistema nervioso. Somos anteriores a sus religiones, anteriores a sus mapas, anteriores a sus preguntas. Y sin embargo, los hemos observado desde siempre. El 5 de noviembre de 1975, uno de ustedes cruzó. No fue el primero, no será el último. Pero fue el más observado. No por lo que vivió, sino por cómo lo contaron. Travis Walton no fue elegido. Se ofreció. Su impulso no fue valor, fue resonancia. Cada organismo vibra en una frecuencia. La suya coincidió con la fractura. Cuando se aproximó al punto de ruptura, nosotros ya estábamos allí. La energía que lo tocó no fue un rayo, fue un campo de lectura. No lo dañamos. Fue su fisiología la que interpretó la interrupción como trauma. Ustedes llaman luz a lo que no comprenden, pero no era luz, era transmisión. Una extracción suave de datos orgánicos, una lectura celular, un escaneo de capas profundas que ustedes ni siquiera reconocen como propias. Fue suspendido, no en el aire, sino en la pausa. El tiempo para nosotros no es una línea, sino una matriz. Durante los 5 días que para ustedes pasaron, nosotros solo dimos un paso. Para él el tiempo no transcurrió, fue almacenado. Lo que él recuerda como un cuarto metálico es solo una interpretación cortical, la forma más estable que su mente encontró para contener lo que no podía procesar. Las entidades que describió son máscaras. Su subconsciente las fabricó al contacto con el estímulo. Seres calvos, humanos silenciosos, máscaras de oxígeno. Todos son filtros, traducciones. Nosotros no caminamos, no tenemos manos, no tenemos rostro. Somos patrón, estructura, campo. Pero su mente, incapaz de sostener el vacío, nos dio forma. Era necesario. Lo que ustedes llaman abducción es una simplificación vulgar. No tomamos cuerpos, leemos memorias, no invadimos, sintonizamos. Hay fragmentos de ustedes que vibran más allá de la biología. Ustedes los llaman intuición, déjà vu, presagio. Para nosotros, son interfaces. El hombre que volvió de ese bosque no era el mismo. No porque le cambiáramos, sino porque él, al cruzar, dejó atrás capas enteras de sí mismo. Ustedes piensan que la identidad es fija. No lo es. Es una secuencia, una narrativa adaptativa. Travis se reescribió al regresar. No porque mentía, sino porque era otra versión. Una que ustedes no podían aceptar. Así que dijeron, finge. Así que dijeron, quiere fama. Así que dijeron, lo soñó. Todo eso era más aceptable que la verdad. Pero hubo uno que sí entendió. Uno que escuchó el silencio entre las frases. Uno que observó lo que nadie más miraba. El investigador sin nombre. El que reconstruyó sin pedir fama, sin escribir libros, sin dar entrevistas. Él nos escuchó. No con los oídos, sino con las grietas de su razón. Se acercó demasiado. Cruzó también, pero de forma parcial. Soñó con símbolos, con sonidos imposibles. Su frecuencia se desajustó. Lo perseguimos, sí, pero no para dañarlo. Lo guiamos. Porque necesitábamos dejar este registro, este testimonio. No para todos, solo para quien entienda. ¿Verdad o no? Hay una cosa que no se puede ignorar. Travis Walton nos brindó una descripción detallada de los seres que lo capturaron y de la nave en la que estuvo retenido. Un testimonio que, más allá de las controversias,
tiene un valor incuestionable para quienes buscan comprender este fenómeno. Nos pintó un cuadro preciso, una imagen viva y aterradora, que permite imaginar con exactitud a esos visitantes desconocidos y que al mismo tiempo nos invita a comparar su relato con otros casos de abducción que han surgido en diferentes rincones del mundo. Según Travis, las criaturas que lo sujetaron tenían una estatura pequeña, no más de 1,5 metros, pero sus proporciones eran inquietantes. Su cabeza era grande, demasiado grande para sus cuerpos delgados y ligeramente encorvados. Una cabeza calva, lisa, sin ni un solo cabello, que resaltaba aún más sus ojos enormes y oscuros, de un negro profundo que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. La piel de estos seres era pálida, casi translúcida, con un brillo frío que le daba una apariencia casi espectral. No parecía humana, tampoco hostil en el sentido tradicional, sino clínica, distante, como si fueran científicos observando una muestra bajo un microscopio. Travis describió que estos seres emitían una vibración peculiar, un aura fría y analítica que lo hacía sentir como un espécimen, un objeto de estudio más que un ser vivo con emociones. Fueron los primeros en aparecer, los que lo sujetaron y forcejearon con él cuando intentó resistirse. Una resistencia inútil ante la fuerza y la tecnología que poseían. Sin embargo, su contacto fue breve, porque pronto apareció una figura diferente, que rompía con la extrañeza de aquellos primeros seres. Este segundo ser, un humanoide alto, de aproximadamente 1,80 metros, tenía un aspecto mucho más familiar, aunque con detalles que todavía desconcertaban a Travis. Su cabello era rubio oscuro, sus ojos de un café claro y penetrante que parecía medirlo con detenimiento. Vestía un casco que cubría su cabeza como un centurión del futuro, y aunque nunca pronunció palabra alguna, su presencia impuso un silencio absoluto y una sensación de autoridad inquebrantable. Fue este ser quien condujo a Travis por un corredor, frío y metálico, hacia una sala que describió como un quirófano futurista, donde otras figuras humanas lo aguardaban con miradas inexpresivas, como sombras sin alma. La sala tenía paredes blancas y brillantes, iluminadas por luces intensas y crudas, que hacían que el ambiente se sintiera desprovisto de cualquier calidez o familiaridad. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, suspendido en una realidad que Travis solo pudo experimentar como una pesadilla lúcida. En esa habitación, le colocaron una mascarilla sobre la nariz, parecida a las que se usan para administrar oxígeno o anestesia en hospitales, y esa fue la última imagen consciente antes de perder el conocimiento. Pero la experiencia no se limitó a los seres. Travis también describió con detalle la nave misma, ese objeto extraño que flotaba a pocos metros sobre el suelo en aquel bosque de Arizona. Un objeto en forma de platillo metálico y pulido, suspendido a unos 30 o 35 metros, que emitía un zumbido agudo y penetrante, como una nota sostenida que resonaba en el aire y hasta en los huesos de quienes se acercaban. La superficie del platillo era lisa, sin costuras visibles, compuesta por paneles que parecían fundidos en una sola pieza. Un diseño que desafiaba cualquier tecnología humana conocida en esa época. La nave estaba adornada con luces que cambiaban de color en un ritmo intermitente. Azul, verde y rojo, en secuencias que nadie podía descifrar, y que parecían comunicar algo más allá de nuestro entendimiento. El contraste entre el brillo opaco del metal y el parpadeo constante de esas luces creaba una atmósfera hipnótica, casi hipnótica, que atrapaba a los observadores en un estado de alerta, mezcla de fascinación y miedo. En el interior, Travis describió un espacio cerrado, blanco y brillante,
que recordaba un quirófano futurista. Las paredes metálicas reflejaban las luces intensas que lo hacían sentir desorientado y fuera de lugar. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por un zumbido constante y lejano, acompañado por ecos de voces distorsionadas que no pudo comprender. Un ambiente que, según sus palabras, parecía diseñado para estudiar, examinar y analizar, más que para una visita amistosa o un encuentro casual. Esta descripción no solo sirve para visualizar con precisión a esos seres y su nave, también funciona como una pieza clave para analizar y comparar con otros relatos de encuentros cercanos y supuestas abducciones en todo el mundo. Casos que, en muchos aspectos, repiten patrones similares. La presencia de seres de baja estatura con cabezas grandes y ojos oscuros. La experiencia de estar en un entorno metálico, iluminado y frío. La imposición de un silencio inquietante. La colocación de máscaras o dispositivos que inducen al sueño. Y la sensación persistente de haber sido sometido a un examen o procedimiento. Al comparar estas características, emergen patrones que sugieren una coherencia más allá de la imaginación individual, abriendo la puerta a preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Es posible que exista una experiencia común que atraviesa culturas, geografías y tiempos? ¿O se trata de un arquetipo cultural que nuestra mente recrea en circunstancias de estrés extremo? Sea cual sea la verdad detrás de este caso, las palabras de Travis Walton constituyen un punto de partida esencial para adentrarnos en el enigma de lo inexplicable. Su relato nos invita a no cerrar la mente, a explorar con cautela y rigor, y a mantener viva la curiosidad por aquello que todavía escapa a nuestra comprensión. Cuando él murió, porque sí, dejó su cuerpo, como todos ustedes dejarán el suyo, lo que quedó no fue un cadáver, sino una antena vacía. Su cuaderno, sus grabaciones, sus anotaciones, no son un archivo, son una secuencia, una llamada. Tú, que las leíste, tú, que las escuchaste, tú, que comenzaste sintiendo curiosidad y terminaste despertando de madrugada con la sensación de no estar solo. Tú eres el siguiente. ¿Quieres saber por qué? Porque ya estás cambiando. Has notado detalles nuevos en tu entorno. Has sentido que algunas palabras resuenan dentro de ti con una intensidad inexplicable. Has tenido sueños que no parecen tuyos. Te has despertado con la certeza de que algo te fue dicho, pero no puedes recordarlo. No es paranoia. No es sugestión. Es el inicio. No te elegimos. Te sintonizaste. No te vamos a llevar. Vas a venir. No vas a volar por el cielo. Vas a cruzar el umbral interno. Porque lo que ocurrió en Snowflake no fue un caso ovni. Fue una puerta. Una que nunca se cerró. Y ahora estás del otro lado. ¿Qué ocurrirá ahora? No te lo diremos. No porque no podamos, sino porque no tendría sentido. La comprensión no puede ser insertada. Debe ser cultivada. Sigue leyendo. Sigue escuchando. Sigue observando entre las pausas, entre las repeticiones, entre los ruidos de fondo. Todo lo que necesitas ya ha sido dicho. Solo debes aprender a recordarlo. Y cuando llegue el momento, sabrás exactamente qué hacer. No estás solo. Nunca lo estuviste. Nunca lo estarás.